bien permanente y exitoso. Y se cobra también una cuota, porque bueno, esto no tiene ningún tipo de financiamiento permanente. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona por una parte porque en el primer piso hay una radio comunitaria donde participan como 40 o 50 personas que hacen distintos programas, etcétera, y ellos pagan una cuota a la casa para pagar los gastos de agua, luz, gas. Y bueno, se cobran cuotas de socios, se cobran también multas por atraso, y esa platita es también la caja chica que sirve para financiar algunos de los gastos gastos menores, ¿no? Que tienen que ver con aseo, etc. ¿Esto es dirigido a los niños? ¿Perdón? ¿Está dirigido a los niños? ¿A los niños? Hay una línea importante de trabajo, como te decía. A lo que voy es que dice lo exhibido. Ah, claro, no solo a los niños, socios, adultos y niños, pero en el caso de los niños, ellos generaron esa estrategia como de captación que tiene que ver con premiar a los chicos que tienen un promedio mayor a 6. Para ellos tienen gratuidad ahora son 500 pesos al año, o sea, que no es, es como una cuota un poco simbólica. Bien. Además, en los casos en que hay chicos indigentes que quieran participar, también ahí están los criterios, las flexibilidades para hacer excepciones. Ahora, esta biblioteca, bueno, no tiene recursos permanentes, pero en realidad hemos tenido el ñeque para ir generando cada cierto tiempo recursos o ir accediendo a recursos estatales vía concursos públicos. Entonces, partió, no sé, y yo hacía la suma. Todos estos son números estimados porque no me acuerdo y no tenía los documentos, pero las platas que hemos ido apalancando o externalizando en estos años, desde la construcción, que fue más o menos esos montos, 8 millones y tanto, después un proyecto de equipamiento y tecnología, que fueron como 3 millones, más de 3 millones, donde se compró data show, computador, bueno, estos muebles grandes que en Bosch, no sé cómo, creo que son para poner libros, porque al comienzo teníamos unos estantes así de madera, más o menos nomás, y después se compraron unos buenos, estantería como especializada en los temas. Proyecto, los libros van al jardín, que les contaba, que sí, es un trabajo bien interesante ahí también, en el que es la cobertura de 4 jardines de la población, y un proyecto de actualización de colecciones de adultos que eso se ganó este año. En realidad postulamos a 2 proyectos y este fue el por si acaso, lo hicimos, pero el día que se cerrara el fondo dijimos ya, igual necesitamos renovar la colección para adultos, etc. Pero el proyecto en el que estábamos poniendo todo el alma era uno que tenía que ver con, a propósito de Flor que está presente, con la feria libre, porque la victoria de la feria es todo un tema, porque la feria cruza, ¿no es cierto?, por Carlos González, una de las calles que es perpendicular a 30 de octubre, esta calle principal. Muchos de los feriantes, bueno, son de la Victoria, ¿no es cierto? La feria es el lugar donde todo tiene que pasar. Entonces, pensábamos generar toda una estrategia de sacar los libros hacia la calle, particularmente hacia la Victoria, o sea, hacia la feria y hacia el consultorio. Y también era una manera de generar un recurso económico para María, que por un tiempo, ¿no es cierto?, que es la persona que ha estado llevando todo esto a pulso, y que tiene 2 hijas y que tiene también muchas situaciones personales de por medio. Entonces decíamos, bueno, era una manera de resolver temporalmente también un tema de justicia, ¿no? De que ella no lo hace por plata, pero bueno, si podíamos también generar un recurso, bienvenido sea. Entonces ahí veíamos que esos son los proyectos que hemos ido ganando en este tiempo, ¿ya? Lo de los jardines infantiles, bueno, esto lo saqué de un informe que ellos hicieron, y que yo creo que lo más interesante de esto fue la experiencia, porque tanto María como Verónica, como Sujei, que fueron las 3 mujeres de la Victoria que participaron en este proyecto, que son mujeres que algunas de ellas no terminaron cuarto medio, o solo terminaron cuarto medio, y han sido dueñas de casa por mucho tiempo, o trabajos precarios, o autodidactas en el tema de la artesanía, distintas historias personales, pero también implicó un proceso personal ahí de aprendizaje, de saber que ellas eran capaces de contar cuentos y de hacerlo bien, de conocer también qué literatura se compró, y conocer esa historia, y poder interactuar, ¿no es cierto?, con las tías de los jardines y planificar juntos la actividad. Entonces también fue para ellas
segurizarse en el aporte que estaban haciendo a los niños y niñas de la población. Creo que ahí ha sido bien interesante el tema. ¿Alguna pregunta? Sí. No, que si pudiera dar quizás más datos sobre las estadísticas como las estadísticas previas que hicieron antes de formar la biblioteca, o sea, las expectativas que tenían las personas sobre la biblioteca. ¿Querían tener una biblioteca? ¿Qué querían que tuviera la biblioteca? Sí, yo creo que, a ver, lo que ahí surgió, porque en realidad también lo hicimos el fin práctico de ese instrumento que se aplicó, digamos como 100 encuestas, tampoco fue así, no hicimos una muestra probabilística ni nada por el estilo, pero queríamos tener ciertos porcentajes para fundamentar en el proyecto Fondo del Libro que el 80% de los encuestados, ¿no es cierto?, quería tener una biblioteca y echada de menos eso, etc. Entonces, era como para legitimar, ¿no es cierto?, también un discurso y ese era el objetivo. Ahora, efectivamente, cuando uno pregunta si la gente quiere biblioteca como políticamente correcto, es difícil que alguien te diga, no, o sea, que en realidad aquí biblioteca no queremos, no. Aparece como una necesidad. Ahora, cuando uno también pregunta qué libro quiere la gente, normalmente hay el bestseller es el que aparece como primera necesidad, porque es lo que mucha gente que no tiene el hábito lector conoce o ha visto a través de... Entonces, quizás los resultados de la encuesta en sí no fueron así particularmente, wow, qué sorpresa que encontramos en estos resultados, pero sí permitieron, como decía, tener ese primer acercamiento. Bueno, están ahí los resultados en todo caso, si quieres te los puedo tomar a tu correo, yo te mando el instrumento para que lo revisen y todo. Nosotros primero se lo aplicamos unos poquitos, hicimos el piloto inicial para mejorar el instrumento, tratamos de seguir algunas indicaciones metodológicas mínimas, pero bueno, eso. Así como entrar en el detalle fino de que de tal segmento, tal resultado, no podría tampoco ahora darte datos porque fue el 2004, fue hace 2 años ya. Pero sería importante volver a aplicar un instrumento a esta altura, después de, ¿no es cierto?, de 3 años que ha estado funcionando la biblioteca, ¿no es cierto?, después esa era como la base cero y ahora, claro, ¿qué pasa con esa necesidad? ¿Se ha cumplido la expectativa de la exactamente. ¿Perdón? Sí, con estantería abierta. Sí, y en general no ha habido gran pérdida de libros, porque bueno, tampoco, insisto, no entran grandes masas a las bibliotecas. Ahora sí entran niños, y niños complejos, porque son los niños que están en la calle, ¿no es cierto?, los que no están en sus casas, los que normalmente su familia no está muy preocupada de, es un núcleo de niños que se acercó a la biblioteca y que los encargados de la biblioteca de repente se vieron un poco sobrepasados porque no tenían ni las herramientas pedagógicas, ni psicológicas, ni de asistentes sociales para ver cómo contenían, ¿no es cierto?, niños que de repente son un poco incontrolables. Entonces han tenido que vivir eso, pero también ha sido un aprendizaje, por lo menos María en particular ha establecido ahí vínculos afectivos bien potentes con muchos niños que ya no son tan niños, no sé, pero cuando partió el proyecto eran más niños, y entonces también hay un núcleo duro ahí de usuarios y usuarias que van más seguido, que ya se convierte en un espacio, porque un espacio acogedor, tiene su silloncito, como ver al final una foto. Eso también, si tú en tu casa, no sé, pues estás hacinado, tenés un papá violento, alcohólico, también, aunque no sea para ir a leer, es un espacio por último para ir a estar tranquilo, para si hace frío afuera, más calor, etc. O sea, uno piensa en todos esos factores cuando ve, bueno, cuál es el sentido de una biblioteca en un espacio donde de repente ve que hay urgencias y necesidades que van por otros lados, ¿no? Bueno, eso también lo podríamos discutir, ¿no? Pero lo lanzo porque también son las angustias que uno vive cuando dice, bueno, esta cuestión, ¿para qué sirve? ¿No? También se sigue reproduciendo la pobreza y uno es funcional a generar ciertas aspirinas que no contribuyen mucho, pero también cuando uno ve que hay gente que pasó por ahí, hoy día está estudiando lo que están estudiando ustedes, o otras cosas por el estilo, uno dice, chuta, algo aquí que no se puede medir un impacto inmediato, pero que va pasando. Hay experiencias que se viven en bibliotecas a ciertas edades, que son como, que a lo mejor son medio invisibles para el resto, pero que uno las vivencia y te pueden marcar, ¿no? Y pueden marcar ciertos destinos. Eso
creo que he aprendido en estos años. Bueno, algunas de las cosas que se han hecho en este ejercicio de autogestión, porque también incluso en este espacio, Pedro Mariqueo, hay todo un discurso de la importancia de la autogestión, aunque no hemos conseguido recursos públicos y eso, bueno, conseguir la autogestión, pero la plata es del Estado. Hay una cosa bien fuerte ahí que tiene que ver con esta identidad también de la población, de decir, nosotros hemos conseguido todo a fuerza de lucha, de esfuerzo de nuestra organización, etcétera. Entonces no queremos tampoco que nada sea regalado, sino que este tema es, y tampoco queremos depender, ni que nuestra línea editorial, digamos, se defina desde fuera. Entonces ahí, de hecho, para la gestión de algunos proyectos tuvimos conflictos con la institucionalidad pública, porque decía, o sea, se suponía que los que nos revisaban los proyectos tenían ciertos criterios, y la gente de allá que estaba armando el cuento tomaba otras decisiones, y ahí uno tenía que tratar de mediar un poco para que el conflicto se resolviera. Así que, bueno, algunas de las cosas que se han hecho hoy que han salido súper lindas o interesantes. Taller de, bueno, y todo esto con trabajo voluntario, con gente interesada en MACEF, por ejemplo, al mostrar su fotografía, una exposición de fotografía de niños y niñas en ese espacio, ¿no? Y la misma persona financió, digamos, todo el montaje, el cóctel, etc. Invitó a los niños, hizo una actividad asociada a la exposición que también implicó como involucrar a los niños en la exposición. Talleres de sexualidad, desarrollo personal, ¿ya? Bueno, también un espacio de acogida permanente a las organizaciones locales, o sea, la biblioteca se definió también desde eso, que desborda un poco la función más restringida de las bibliotecas más tradicionales, ¿no? Que es un espacio donde también se hacen reuniones de otro tipo, que acoge otras inquietudes, diversidades de experiencias, desde, bueno, hoy día no está funcionando ya el Universitario Popular, pero hay una brigada muralista, ¿no es cierto? Hay, hace un tiempo también, yo no sé hoy día si existe, pero unos grupos de adolescentes que tienen que ver con todo lo que es prevención de drogas, que se llaman los Semillas de Yarlán, una serie de organizaciones históricas y que funcionan más o menos alicaídas y que, o vuelven a revivir, digamos, y este espacio ha sido una casa como que acoge también a muchos. Bueno, un tiempo también en 2006 estuve haciendo un programa de literatura infantil, porque ahí hay una posibilidad de hacer cosas re interesantes desde la radio, ¿no? Que tiene, valga la redundancia, un radio bastante más amplio que la población de la Victoria. De hecho, yo que iba en San Miguel la puedo escuchar. Y esa radio está abierta para que cualquiera que quiera armar un programa y lanzarlo. Entonces siempre ha estado el espacio abierto para la biblioteca para generar cápsulas de, no sé, pues, referencias literarias. Y en el año 2006 una chica que fue voluntaria también, la Nicole, tenía 16 años en aquel entonces, hizo un programa de literatura infantil y trabajó ya varios meses en eso. Bueno, obtención de donaciones, eso también es algo como medio errático, no muy programado, pero bastante permanente en el tiempo y de distintas instituciones y organizaciones, porque, como digo yo, la Victoria, como ya vende, o sea, es un lugar conocido, emblemático, que tiene su historia y que mucha gente, cuando uno le pide apoyo, lo da gustoso. Entonces, también eso es importante desde una gestión cultural, poder canalizar esas inquietudes o esas intenciones generosas hacia estos sectores de menos acceso a bienes y servicios culturales. Eso. Bueno, y hay una relación bastante estrecha con un jardín infantil en particular, que es el Jardín Nuestra Señora de la Victoria. ¿Por qué? Porque este jardín lo dirige una persona que también se suponía que iba a llegar, pero no pudo porque tuvo un alcance, que es Alicia Cáceres, que es una señora ya mayor, que ella es directora del jardín, pero que a la vez es la representante legal de este Centro Cultural Pedro Mariqueo. Ella es bien transversal, están todos los temas en la Victoria, la conoce todo el mundo, y en realidad ella es la que es como la que ha sido mi contraparte en todos estos años, como en estos temas de armar proyectos, de decir upa chalupa, de atreverse, ¿no es cierto?, a dar ciertos saltos y tomar decisiones, porque, claro, para presentar proyectos hay que poner, no sé, pues estas garantías, ¿no es cierto?, valeristas, qué sé yo, y desde la institución Jardín se ha tenido ese respaldo para responder al fondo del libro en estos casos, si es que el proyecto no llegara a funcionar.
Entonces, ella ha sido también ahí un personaje fundamental. Bueno, problemas fundamentales que nosotros vemos que para poder darle sustentabilidad a este proyecto hoy día, ¿no? Por un lado, la continuidad del trabajo de ciertas personas que están, que gestionan el espacio. Inicialmente, como les contaba, funcionó como una red de voluntarios y voluntarias. Yo participaba ahí una vez a la semana y la idea era que se ampliara esta red. Entonces, si había 15 personas, me iba a tocar ir una vez cada mes y medio a hacer este trabajo. Pero eso es complejo porque manejar todo el funcionamiento de la biblioteca y que pasen tantas personas tampoco permite generar ciertos lazos y cierta continuidad en el trabajo. Entonces, y también la gente que participaba de voluntaria, fundamentalmente son mujeres chiquillas las que hacen esta cosa. No sé por qué ahí pasa algo con las organizaciones sociales y con la participación, ¿no? Cuando se trata de liderazgo, son puras mujeres y hay un hombre el que está mandando, pero cuando se trata de este trabajo hormiguita, invisible, pero permanente y jugado, muchas, no, bueno, también hombres, no digo que todos, pero hay una tendencia, ¿no? Ahora también, obviamente, con el tema de la precariedad económica y todo, mucha de esta gente le salían pegas y no podía seguir siendo voluntaria, porque no era un voluntariado así de hobby, porque no tuvieran nada que hacer en sus vidas, sino que era un esfuerzo mayor, que implicaba dejar de ganar dinero actualmente y la gente tiene que mantener su familia y todo. Entonces se cayó un poco ese sistema, se cayó totalmente en menos de un año. Entonces ahí fue donde María Ribey y las personas que siguieron después han sido clave. Bueno, el tema de internet, que hasta hoy día no hemos gestionado proyectos que tengan que ver con eso, y claramente ese es un tema hoy día, a pesar de que tenemos por lo menos un buen equipo, uno al menos más viejitos, pero claro, ha tenido que ver, yo creo que más bien con que no había una decisión de generar proyectos en esa línea, buscar recursos y pensar que es una línea que hay, bueno, que si tú la das también tienes que desarrollarla y trabajarla. No se trata solo de que la persona encargada de dar un correo, sino cómo tú le das es un uso más social también. A pesar de todas las cosas que nombré que se han hecho, efectivamente este espacio, a mi juicio, está todavía subutilizado. O sea, un espacio que, si pensamos en las 21.000 personas que viven solo en La Victoria, porque pensemos que también hay muchas poblaciones aledañas, está cruzando departamental, está el Grifo, ¿cómo se llama? Bueno, para el otro lado está la población, se me olvidan todos los nombres, pero en realidad no solamente viene gente de La Victoria, de hecho la gente que dirige la radio no es de La Victoria, es cruzando una calle que se llama 2 de Abril, la población San Joaquín. Entonces, el radio es incluso mayor, ¿no? Entonces, como les decía, el promedio de personas diarias yo considero que todavía es como un poquito bajo, y que también mucha de esa gente pensamos que son los núcleos duros, gente que se repite, que va más por una vez a la semana. Entonces, la pregunta es cómo tú también amplías la radio y rompes que se tiende a de repente a clausurar un poco los impactos en ciertas personas, ¿no? Está bien que esas personas estén ahí fidelizadas, pero cómo tú vas llegando a otros, no solo a los organizados, no solo a los niños, sino que también a sus redes familiares, etc. Bueno, y ese punto último que es clave, donde en el fondo, por lo que estoy hoy día acá, para conversar con ustedes, porque es la necesidad de organizar mejor todo lo que tiene que ver con procesos técnicos. Hay una gran colección en este proyecto de equipamiento, donde, entre otras cosas, se compró un software de biblioteca que hasta ahora no se utiliza, porque a pesar de que se hicieron las capacitaciones del caso y todo, implica un manejo que la gente de allá no ha sido capaz de tener hasta ahora. Entonces, ahí hay todo un trabajo que hacer para poder optimizar el uso de la circulación, la difusión de estas colecciones para empezar su mejor organización. Eso. Bueno, esto, en realidad, este año al comienzo se convocó a otros grupos de personas a generar cierta misión o ciertos objetivos para el trabajo del año. Lo pongo aquí un poco porque después esto se desarmó con el paso de los meses. Permiso. Pensé que era la María que venía en camino. Se desarmó con el paso de los meses, pero un poco lo pongo ahí para que ustedes entiendan cuáles son las sensibilidades que están en juego en este espacio y las particularidades, las singularidades que tienen que ver con esas palabras que puse en negrita, que tienen que ver con cierto rescate de una cultura popular que se valora desde la propia
comunidad, ¿no es cierto?, la necesidad de valorizar una memoria histórica propia y de decir desde aquí hay una potencia como comunidad para generar nuestro modo de vida, ¿no? Y también el tema de ser sujetos críticos, la construcción de pensar nuestra realidad de precariedad, de falta de oportunidades, también desde una visión, hacernos las preguntas, ¿no? Como eso ha sido como también la apuesta más política, podríamos decir, del espacio, no solo de la